Les saludamos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por permitirnos este nuevo compartir. Agradecidos al Señor de su gracia y fortaleza con la que nos ha guardado todo este tiempo, en especial este tiempo de pandemia. Compartiendo con ustedes en esta hora la palabra del Señor, les invito a abrir sus Biblias o sus aplicaciones en sus teléfonos. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y leemos así la palabra de nuestro Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Una hermosa porción de este maravilloso libro, de esta carta escrita por el apóstol, como él lo denomina, un hijo en la fe. Es una manera muy hermosa de referirse a un ministro joven en el Señor. Una carta justamente destinada a bendecir el ministerio que está emergiendo a través de la vida de Timoteo. Consejos que son necesarios para el tiempo también que vivimos hoy como ministros de Jesucristo. Y cuando me refiero a ministros, me refiero a servidores del Señor, pues la palabra ministro significa eso, un servidor de Cristo. ¿Cuán útil es tener en la vida un buen consejo? En especial de alguien que sepa lo que está realmente diciendo. Lo lamentable de esta realidad es que nos encontramos con distintos tipos de personas con respecto al consejo. Hay personas que dan consejo, pero no los viven. Hay personas que piden también consejos, pero a personas equivocadas. Hay personas que piden consejo garantizado, pero no los toman en cuenta. Hay otros que necesitan consejos, pero no los buscan. Y personas que aprecian un buen consejo de quienes son más maduros y lo hacen comprobando la sabiduría de quien lo dio y que puede ser considerado también para otros. ¿Y usted? ¿A quién le parece? ¿A quién se parece de estas personas que buscan o que esperan consejo? La vida de los ministros y de los servidores como usted y como yo, del Señor por cierto, requiere de buenos y de oportunos consejos. Pablo es un hombre calificado para esto, y él escribe a Timoteo quien los recibe. Y Dios permitió justamente que Timoteo contara con esta ayuda tan especial para su vida y para su ministerio. Dichos consejos de carácter apostólico, por cierto, se pueden aplicar a las distintas situaciones que viven los hijos de Dios y que también nosotros vivimos hoy. Pues no podemos mirar nuestras vidas sino como servidores de Cristo en un mundo que está a la deriva. Bueno, veamos a la luz de estos versículos leídos hacia dónde el Señor nos dirige para estar, o más bien para no estar desprovistos de una sana y correcta dirección. Primero tenemos que decir que las credenciales de Pablo y de Timoteo vienen del Señor. Así en el versículo 1 leemos Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y cuando nos referimos a credenciales tanto en la vida del apóstol Pablo como de Timoteo, nos estamos refiriendo al empoderamiento, al llamamiento, a la exigencia y responsabilidad que Dios hace cargar en Pablo como un referente espiritual para la generación en la que se encuentra. La palabra credencial es un documento que se le da a las personas que han sido nombrados para una tarea específica. En el caso del apóstol Pablo, es una encomienda de parte del Señor, un llamamiento que el Señor le ha hecho y con un encargo
calificado para esta tarea, con un encargo que es preciso, conciso, concreto. Y también Timoteo, que tiene las credenciales de ser un ministro joven en el Señor, que ha sido justamente tomado por el Señor, preparado por parte de su familia para vivir el ministerio en la iglesia donde se le encarga hacerlo. Autoridad y reconocimiento, eso es lo que Pablo tiene y que puede dar al reconocer a otros que están en el mismo camino. Claro, porque Pablo también transfiere parte de la responsabilidad que un ministro del Señor debe tener, así como lo tiene Pablo. Tal presentación de Pablo responde a quien le ha llamado y tomado como un apóstol. Esto proyecta en Timoteo, que es un joven servidor, una confianza de que quien le instruye es alguien autorizado por Dios. Qué bueno tener esa confianza de que cuando somos instruidos por personas que Dios ha llamado y que tienen autoridad y testimonio, ¿cierto? De que su tarea en el Señor es hecha con celo y con reverencia. Hay tantos hoy día que se atribuyen, por cierto, títulos de maestros, de predicadores, incluso de apóstoles, para este tiempo, pero no tienen la capacidad de transferir, ¿sabe qué? Vida espiritual o vida de Cristo. Y en esta salutación que Pablo hace al comienzo de su carta a Timoteo, la primera de ellas, ¿cierto? Vemos que Pablo ya está revelando doctrina para este joven servidor de Cristo. Dios es quien salva. Así dice justamente Pablo en el versículo 1 de 1 de Timoteo capítulo 1. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí ya vemos en este primer versículo que Pablo está enseñando a este joven ministro de que es Dios quien salva y quien provee a través de Jesucristo, quien es la salvación, la esperanza también, que es la esperanza de gloria. Dios es quien salva y Cristo garantiza esa salvación a través de la esperanza que Él nos da. Claro, porque al ser salvo nosotros por gracia de Dios, por medio de Cristo, nosotros tenemos una esperanza viva de saber que nuestra vida está guardada en Él, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Pero ¿a quién le escribe Pablo específicamente? Sabemos que es a Timoteo, pero ¿quién es Timoteo realmente? Bueno, él lo presenta a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Qué maravilloso, ¿eh? Saber que le está escribiendo a un hombre que ya tiene la primera credencial, por llamarlo así, que es un hijo de Dios y un hijo en la fe. El destinatario goza de esta mirada paternalista de parte del apóstol Pablo. Y no es que esté avalando la doctrina de la paternidad en Cristo, que hoy a veces se abusa de este concepto. Más bien esto es las tendencias teológicas que a veces encontramos nosotros acerca de la paternidad en Cristo. Pero no podemos abstraernos de esta realidad. Pablo fue un padre espiritual, en efecto, para Timoteo al tomarlo y conducirlo. No es alguien del cual no tengamos conocimiento de quién es él. En Hechos capítulo 16, versículo 1, dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. En este viaje misionero Pablo se encuentra justamente y conoce a este discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, dice el antecedente acá que registra Lucas. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O vemos entonces que Timoteo goza de un buen testimonio en Cristo. Quiso Pablo que éste fuese con él, dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Fíjese el testimonio que ya goza Timoteo cuando es encontrado y conocido por el apóstol Pablo. Es un discípulo, y goza de ese testimonio ante los creyentes que ya están situados en ese lugar. Otra referencia importante acerca de Timoteo la encontramos en la segunda carta que Pablo le escribe a este mismo varón.
Doy gracias a Dios, dice en el capítulo 1, versos 3 al 5, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo es un hombre que ha sido instruido en un hogar. Si bien el padre es griego y probablemente no cristiano, pero ha crecido en un ambiente y una atmósfera de fe, basados en el testimonio de su abuela y de su madre Loida. Timoteo entonces tomado como hijo en la fe, para vivir una experiencia como hijo de Dios y como siervo de Jesucristo, con el primer nivel espiritual, y nos referimos a lo que el apóstol Pablo está derramando también sobre él, la experiencia de Pablo, el testimonio de Pablo, las revelaciones que Pablo está recibiendo de parte del Señor están también siendo vaciadas en este joven ministro. Estas son las credenciales que tanto tiene Pablo como también las tiene Timoteo. Pero ¿sabe? Las necesidades que tiene Timoteo son también dignas de señalar, porque todo ministro joven no solamente debe tener las credenciales de estar siendo instruido por alguien tan importante como Pablo, o usted y yo, estar siendo instruidos por personas que el Señor ha llamado para esa tarea. Hay que considerar en esto que hay necesidades también en los ministros jóvenes. Y Pablo hace referencia a las primeras necesidades que Timoteo tenía y también que hoy nosotros probablemente, y con seguridad digo yo, también tenemos al comienzo de nuestro servicio al Señor. En el versículo 2 leemos lo siguiente: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo ya vemos que goza de una fe en Cristo, una fe sólida. Sin embargo, necesita de alguien mayor para revisar actitudes y sentimientos que a veces pueden producir demora en nuestro crecimiento o pueden obstruir nuestro paso al andar. Pablo llegó a conocer tanto a Timoteo que sabía lo que éste necesitaba de parte del Señor. Incluso vemos más adelante cómo el consejo del apóstol hacia Timoteo aún le aconseja cómo manejar sus problemas estomacales, ¿cierto? Eso habla de que había confianza, había cercanía, había intimidad también. Y Pablo llegó a conocer a Timoteo, que sabía lo que éste necesitaba de parte del Señor. Pues una verdadera paternidad en Cristo requiere justamente apacentar a los creyentes en la verdad de Dios, alimentarlos en momentos en que los ministros viven soledades, situaciones difíciles. ¿Y saben lo que Pablo ministra como una necesidad primaria a Timoteo? Es la gracia, es la misericordia y la paz. Este es el deseo del apóstol, que Timoteo goce de gracia, de misericordia y de paz. Gracia, que es el amor incondicional de Dios por él y también por cada uno de nosotros. Todos somos llamados a esa gracia, por cierto. Somos amados por Dios, aunque no dimos el ancho de sus exigencias. De eso se trata la gracia, que el Señor decide amarnos. Cristo, por cierto, lo hizo por nosotros y eso se nos cuenta por justicia. Su gracia nos llama y nos mantiene hasta el final de nuestros días sobre esta tierra. Su gracia nos mantiene en un estado justamente de personas salvadas por Él. Pero también la misericordia, y a diferencia de la gracia que nos da un estado del cual no podemos salir, que es de libertad y salvación en Cristo, la misericordia mira a nuestra condición. Claro que sí. Mira la condición de que Dios no nos dará, fíjese, el pago de lo que sí merecemos por haber transgredido la santidad de Dios. Y ninguno de nosotros merece, por cierto, esa misericordia, porque si nosotros mereciéramos misericordia, ya no sería misericordia, sino que sería un pago, y Dios no es deudor de nadie. Ese amor por nuestra condición de caídos y débiles para cumplir sus exigencias nos estimula a no abandonar nuestro amor y nuestro camino en Él. Esa es la misericordia de Dios también para Timoteo en sus momentos de debilidad. Pero el resultado de la gracia y la misericordia es
la paz, que es el resultado justamente la combinación de lo primero. Esta se manifiesta en todo lo que Dios resuelve y sustenta a través de su gracia y misericordia. A esa paz fuimos llamados también cada uno de nosotros. Así lo expresó el apóstol Pedro en su primera carta a los expatriados en el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí Jesús se presenta, fíjese, a sus discípulos. ¿Se acuerdan aquel momento cuando Jesús, después de su resurrección, casi inmediatamente de su resurrección, ese día domingo, ¿cierto? Y los discípulos estaban acobardados, guardados, escondidos, llenos de temor. Jesús se presenta a ellos y les dice: paz a vosotros. ¿Acaso no necesitaba ese grupo de hombres tímidos, no necesitaba también la gracia? ¿No necesitaba también la misericordia? ¿Por qué Jesús solo le dice paz? Bueno, porque la gracia y la misericordia están encarnadas en Cristo mismo al estar presente allí. Y lo que más necesitaban en ese momento es escuchar la voz de Jesús que le decía: paz a vosotros, pues es su voz, son sus palabras las que producen paz en nuestra vida. No necesitaban justamente la gracia, estaba presente allí. No necesitaban la misericordia, pues estaba presente, resucitado allí el Señor. Cristo es la gracia y la misericordia encarnada. Su presencia entre ellos se derrama como amor que abarca justamente todas las necesidades. Y decir también, de acuerdo al versículo 3, que las responsabilidades de un ministro del Señor, a la luz de lo anteriormente dicho, deben también estar claras. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo es un hombre con autoridad, y éste la ejerce en función del reino de Dios y no de sus caprichos personales. Ahí se ve un verdadero hombre de Dios, ¿no cree usted? Sí, porque no está demandando algo de este joven servidor a su antojo, sino que está velando por lo que debe ser también la preocupación y dedicación nuestra cada día, que es la sana doctrina. La insistencia de Pablo con la palabra te rogué, nos da a entender entonces que hay cosas que son importantes, amados, y estas, en lo posible, deben hacerse con urgencia, claro que sí. No es un paseo turístico el que tiene que dar Timoteo allí en Éfeso, no, sino estacionarse por un tiempo para ver los problemas de fondo que hay que solucionar, las diferencias que hay que perfeccionar y las demandas que hay que recordar a los que están allí en Éfeso, a la iglesia que el Señor está haciendo emerger. Y estas deben ser repetitivas, porque un ministro del Señor debe repetir continuamente lo que el Señor le ha encomendado. Si hay algo que los pastores, maestros y líderes de congregaciones deben hacer con insistencia y dedicación, es repetir una y otra vez cuáles son las demandas del Señor, los mandamientos, los cuidados que se deben tener específicamente con la sana doctrina. Timoteo está instalado ahí en Éfeso porque el apóstol Pablo le ha encarecido, le ha rogado que esté allí velando, ¿cierto?, por el cuidado del rebaño. Éfeso era una ciudad que estaba en una encrucijada de caminos comerciales naturales sobre la arteria principal que iba de Roma a Oriente. Y allí estaba el templo de Artemisa, o también como se conoce Diana, una figura pagana que representaba, fíjese, a una mujer con un dorso desnudo, llenos de pechos. Claro que sí, porque recordemos que esa diosa se le considera la diosa de la fertilidad y los rituales que eran en torno a ella tenían un gran contenido de erotismo y lujuria. Estos simples antecedentes entonces nos hablan de una ciudad que se caracterizaba, fíjese, por la idolatría. Y obviamente eso promovía falsas enseñanzas y también proveía malas conductas. Para contrarrestar eso está la enseñanza. Para contrarrestar las falsas enseñanzas está la doctrina, que muchas veces esas falsas enseñanzas van de la mano de estilos desviados y corruptos, ¿cierto? Y para eso Pablo empodera a Timoteo a fin de que éste se quede en Éfeso y pueda estar velando por esa sana doctrina.
Dios también nos ha colocado en el cuerpo de Cristo a nosotros y en un lugar específico y determinado para estar atentos a la sana doctrina y al conocerla y practicarla, denunciar los pensamientos y tendencias que pueden infiltrarse en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe, desviando así a los creyentes que deben estar atentos siempre a Cristo y su palabra. Los antecedentes que encontramos en las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos con respecto a lo que pasaba en Éfeso, habla de judaísmo y también de judaizantes, habla de gnosticismo, habla de vida perdida y farandulera, producto de los estilos de vidas que la misma religión de Artemisa promovía. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo contrarrestamos también esas tendencias hoy en día? La orden para Timoteo es: no permitas que algunos enseñen cosas contrarias a la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Recuerde que el mandato en Hechos 2 es que, y el modelo también que se establece ahí, es que los discípulos, los nuevos creyentes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el repartimiento del pan. Eso era el modelo, ese era el paradigma que una iglesia sana siempre debe considerar. De esta manera, el apóstol está ayudando justamente a Timoteo a que cumpla su papel de sobreveedor en la iglesia del Señor y cumpla así el ministerio al cual ha sido llamado por Dios y capacitado por quienes Dios les ha provisto para esta obra. Lo mismo hace Pablo con Timoteo en el capítulo 1, verso 5. Por esta causa le dice a Timoteo: te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Como vemos, el apóstol aquí está enseñando, guiando y también rogándole a sus ministros jóvenes para que ellos puedan velar por una iglesia sana a partir de la sana doctrina. Y agradecemos al Señor cada vez que nos encontramos con escenarios, instancias, ministerios que promueven la sana doctrina, porque ese es un deber de cada creyente, de cada servidor de Cristo, no solamente de los que fueron los apóstoles o los pastores, sino que cada creyente nuevo, así como Timoteo, debe velar por la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque la sana doctrina va a promover estilos de vida que son acorde al mensaje de Jesús. No tener sana doctrina, no tener el conocimiento de Cristo, va a hacer que muchos creyentes naufraguen en su fe, como algunos lo hicieron en aquel tiempo, y no tengan consistencia espiritual y se desvanezcan en sus comienzos y no puedan tener el propósito, o más bien alejarse del propósito por el cual Dios les ha llamado. Concluimos diciendo lo siguiente, y esto para nuestra reflexión: ¿es usted un creyente que está recibiendo el consejo adecuado para vivir el llamado de Dios? ¿Tiene usted referentes en su vida, maduros en la fe, hombres o mujeres que han sido cualificados por Dios para que usted reciba siempre la mejor dirección? Cuando usted se desanima, ¿está usted recibiendo aliento de Dios a través de personas que Dios ha puesto a su alrededor para que cumplan su llamado? Y también, ¿puede usted distinguir las mentiras de este siglo que pueden hacerle naufragar en su fe, como decía, y afectar por medio de usted incluso a la iglesia? ¿Le interesa a usted saber si lo que cree de la palabra de Dios es realmente el mensaje sano de Dios? Bueno, introducirnos en el libro, en la primera carta de Pablo a Timoteo, nos ayuda a contestar y a responder estas preguntas. Lo importante es que no podemos vivir vidas aisladas, sino considerar que Dios ha provisto referentes espirituales para que nuestra vida sea consistente y nuestro llamado al Señor y nuestro servicio a Él sea sin problemas de índole doctrinal y también de estilos de vidas acordes a Cristo. ¿Es usted un ministro joven? Bueno, aliéntese en el Señor. El Padre ha permitido que estos escritos, estas cartas, estén a disposición para que vivamos vidas santas, vidas guiadas y también de bendición para otros. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Bendecimos su nombre, Señor, y le damos gracias por dejarnos estos registros maravillosos acerca de cómo es lo que debemos nosotros vivir en concordancia a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Guarde nuestros corazones de las mentiras, guarde nuestros corazones de
todo intento de alejarnos de la fe por las tendencias e ideologías de este mundo. Permítanos ser servidores apasionados por Cristo, siempre atentos a su enseñanza y recibiendo siempre el mejor consejo de aquellos que usted ha llamado para este fin. Gracias le damos, Señor, por su palabra y oramos para ser también ministros fieles a ti a través de atender a tu sana doctrina. En el nombre de Jesús. Amén.